Bueno, vamos a orar y vamos a empezar el estudio de hoy. Ok, Señor, gracias. Te damos por este día la oportunidad de retomar estos estudios. Te pedimos la sabiduría para poder entender tu palabra y aprender de ti. Hoy empezamos una serie, una secuencia de estudios que son básicas para nuestra fe. Te pedimos que tú estés presente y que las palabras que se digan sean con poder y no con sabiduría humana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero que Max, leamos porfa. juntos este texto. Esta es la vida eterna. ¿Lo ven? La vida eterna. Que conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esta es la Esta vida. es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una de las cosas más importantes que tenemos en la Biblia es esta descripción de la fe. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, y al Hijo, a quien has enviado. El día de hoy empezamos una serie, la lección 11 de doctrinas fundamentales, que nos habla específicamente de la persona de Jesucristo. Vamos a tener varios estudios, vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo anteriormente para recordar, ¿no? Tenemos acá, hemos hecho en total hasta el día de hoy 71 estudios bíblicos. Esto significa que hace un año y medio aproximadamente que hemos empezado estos estudios de doctrinas fundamentales. Empezamos con dos estudios con la definición de qué significa creer. Luego tuvimos dos estudios sobre la fe. Tuvimos un estudio sobre doctrina, sobre la deuda de pecado. Y luego hemos empezado una serie. Tenemos lecciones que aquí aparecen como si fueran una sola lección, pero que a la hora de la hora, algunas de ellas tomaban 2, 3, hasta 4, ¿no? Cuando hablamos de la palabra de Dios, por ejemplo, o cuando tomamos la lección 8, la Dios, teología de Dios, su existencia, su espiritualidad, su personalidad, su unidad, su trinidad. Tomamos varios estudios estudiando los nombres de Dios, la parte 6, lección 8, parte 7, atributos de Dios. Ahí nos quedamos casi como 2 meses y medio más o menos estudiando los atributos comunicables y los atributos incomunicables. ¿Recuerdan? Terminamos la lección 8, la doctrina de Dios, hablando de los decretos de Dios, los mandatos de Dios, ¿no? Y por último, bueno, de luego agarramos la lección 9, doctrina del hombre, en la cual nos hemos quedado también casi 8 semanas estudiando la doctrina del hombre. La lección 10, doctrina del pecado, que también nos ha tomado más o menos unas 8 semanas en la doctrina de pecado. En total hemos estudiado 71 estudios bíblicos que están en la página de la iglesia. En este momento todavía están
abiertos a todo el público, pero pronto probablemente vamos a ponerla en una parte solamente exclusiva para los que tengan acceso, que vamos a dar para que tengan acceso a todos estos estudios, y vamos a colocar no solamente los videos, sino todo el material escrito para que tengan un acceso privado entre los miembros de la iglesia, ¿no? Y la gente que conoce y que tiene estudio con nosotros. En total, hemos terminado la lección 10, la doctrina del pecado, lo terminamos antes de Navidad. El día de hoy vamos a empezar con la lección 11, la persona de Cristo. Todavía, miren, nos faltan lección 12, 13, 14, 15, la reconciliación, 16, regeneración, nuevo nacimiento, 17, la gracia, la relación entre la gracia, la fe y las obras. En la 18 tocaremos la resurrección de Cristo. 19 vamos a concentrarnos en el Espíritu Santo. Aquí vamos a tocar temas como quién es el Espíritu Santo, sus nombres, sus manifestaciones, sus funciones. Y también vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo que muchos esperan con ansias. Un estudio detallado sobre los dones del Espíritu Santo. Lección 20, la santificación, la carne y el espíritu. Lección 21, la iglesia universal, histórica y local. Vamos a estudiar la iglesia. Se llama eclesiología. Eclesiología. La lección 21, el estudio doctrinal sobre la iglesia. Eclesia significa iglesia. Por último, cuando lleguemos a la lección 22, haremos una serie de estudios sobre la segunda venida de Cristo. En octubre, en el viaje que tuvimos con la iglesia, hicimos un estudio rápido, una visión panorámica de la segunda venida de Cristo, y tenemos una visión panorámica de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio muchísimo más detallado de la segunda venida de Cristo. Y dependiendo cómo van las cosas, de repente podríamos retomar un estudio completo de Apocalipsis. Entonces, el día de hoy empezamos la lección 11, la persona de Cristo. Esto normalmente en el seminario se le llama cristología. Cristología. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con cristología o la persona de Cristo. Vamos a tener 9 partes. No les digo que van a ser 9 estudios porque probablemente algunas de estas partes vamos a tenerlos que hacer en 2 o 3 sesiones. Parte 1, vamos a hablar hoy día sobre la singularidad de Jesús. Parte 2, las 12 pruebas que sin lugar a dudas señalan a Jesús como el único enviado de Dios. Parte 3, el hecho histórico de Jesús como Jesús histórico, la existencia y documentos históricos que comprueban que Jesucristo realmente existió y vivió. Parte 4, vamos a hacer todo un estudio sobre los nombres que describen a Jesús. Parte 5, la encarnación, preexistencia, eternidad, amor, vida eterna, que lo estudiamos en el día, en Navidad, hicimos un estudio sobre esto, pero naturalmente tendremos un estudio mucho más detallado. Parte 6, también lo vimos en Navidad, las frases de Jesús que lo convierten o en loco o en Señor. Una de ellas, antes que Abraham fuese, yo soy. La parte 7, vamos a hablar de todos los textos bíblicos que demuestran la divinidad
de Jesús, la parte 8, su humanidad, y la parte 9, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Mesías. Todo esto lo vamos a ir estudiando, probablemente vamos a tomarnos, como son unas 9 lecciones, calculando bien, debemos demorarnos unos 12 sesiones, más o menos son unos 3 meses que vamos a estar estudiando Cristología, la persona de Cristo. Para comenzar el día de hoy, vamos a leer juntos este ensayo sobre una vida solitaria. Para nosotros, los que venimos de Young Life, esto es conocido porque esto lo hemos estudiado por lo menos hace unos 30 años atrás, 40 años atrás, cuando íbamos a los campamentos, teníamos un cuadro donde la gente podía leer esto en las oficinas de Young Life, una vida solitaria. Este ensayo fue parte de un sermón que el doctor James Alan Francis pronunció el 11 de julio de 1926 a la Unión Bautista de Jóvenes en una convención de Los Ángeles. Fue publicado ese mismo año en un libro titulado El verdadero Jesús y otros sermones. Nació en una remota aldea, hijo de una campesina, creció en otro pueblo remoto, donde trabajó en un taller de carpintería hasta los 30 años. ¿Cómo sabemos esto? Porque en un pasaje de los Evangelios se menciona a su padre José, que era carpintero, pero en el otro Evangelio no se menciona a José, sino directamente dicen que Jesús era el carpintero, hijo de María, y el nombre de sus hermanos. Así que Jesús, como todos los hijos en aquella época, aprendía el oficio del Padre. Los hijos de pescadores eran pescadores, los hijos de los carpinteros eran carpinteros. Entonces Jesús, hasta los 30 años, trabajó bajo la tutela de su padre, aprendió carpintería y por eso sabemos que era un hombre robusto, porque en aquella época cargar los troncos, pulir madera, aserrar la madera, significaba que Jesús tenía una musculatura torácica realmente fuerte, ¿no? Quizás por eso cuando tumba las mesas, cuando se mete al templo y tumba las mesas, nadie se le atrevió a enfrentarse. Así que Jesús no era un mequetrefe que se desvanecía y se caía, sino pudo aguantar los 40 látigos que lo destrozaron y todavía cargar su cruz hasta el monte donde lo crucificaron. El texto continúa. Luego, por 3 años y medio, fue un predicador itinerante. Nunca tuvo familia ni poseyó una casa. Nunca residió en una gran ciudad. Nunca viajó más allá de 400 kilómetros del lugar donde nació. Nunca escribió un libro o tuvo un despacho. No hizo ninguna de las cosas que normalmente acompañan la grandeza. Mientras era todavía joven, la opinión popular se volvió contra él. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y sufrió burlas en un juicio. Fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Mientras moría,
sus ejecutores se rifaron la única propiedad que tenía, su túnica. Cuando estaba muerto, fue bajado y puesto en una tumba prestada. Han transcurrido 20 siglos y hoy es la figura central para la mayoría de la raza humana y el dirigente de la columna del progreso. No exagero si digo que todos los ejércitos que una vez marcharon, ni todas las flotas que navegaron, ni todos los parlamentos que se reunieron, ni todos los reyes que reinaron, puestos juntos, han afectado la vida del hombre sobre la faz de la tierra de manera tan poderosa como lo ha hecho esta única vida solitaria. Precioso ensayo de este pastor Alan Francis, que quedó marcado para la historia. Otro pastor escribió un ensayo parecido, similar, que se llama Incomparable, Invencible, Inolvidable. Incomparable, invencible, inolvidable. Incomparable. Hace 20 siglos nació un hombre concebido contra las leyes de la vida y que murió en contradicción a las leyes de la muerte. No tenía ni riqueza ni prestigio social. Recién nacido, hizo estremecer a un rey, a Herodes. Como muchacho, confundió a doctores y profesores. Cuando se quedó en Jerusalén, sus padres partieron y no se dieron cuenta que se había quedado discutiendo con los doctores y profesores. Y como adulto dominó la naturaleza. Tenía control sobre las tormentas, sobre el viento, sobre el mar, sobre las olas, sobre las enfermedades. Caminó sobre un mar agitado como si fuera un pavimento y lo calmó. No poseía ni campos de trigo ni pescaderías. No obstante, preparó mesa a 5.000 personas, caballeros, falta considerar mujeres y niños, con sobras de pan y pescado. Sanó a multitudes sin necesidad de medicamentos y sin cobrar nada. Jamás practicó la psiquiatría y sin embargo ha sanado más corazones atribulados que todos los doctores de todas las épocas. No escribió libro alguno, sin embargo, no existe biblioteca alguna con capacidad para contener los tomos que se han escrito acerca de él. Esto es muy cierto. No existe en la historia de la humanidad alguien sobre el cual se ha escrito tanto sobre Jesucristo, más que cualquier personaje de la historia. Cualquier persona que tuviese una pizca de inteligencia diría, si sobre él se ha escrito tanto, es alguien a quien yo debería conocer, ¿verdad? O sea, cualquier ser adulto pensante debería decir, se ha escrito tanto sobre Jesús, ¿qué tiene él? ¿Por qué hay tantos, millones de libros escritos en todos los siglos hablando de Jesús? No hay un ser humano sobre el que se haya escrito tanto. Luego continuamos leyendo. Aunque no fundó universidad, todos los centros docentes en uno no cuentan con tantos discípulos como este hombre único. Nunca compuso una canción y sin embargo, hoy aún sigue sirviendo de tema para más canciones que todas las composiciones de la historia sobre cualquier otro tema. Es decir, canciones escritas para Jesús se cuentan por millones. No hay un solo personaje en la historia sobre el cual se hayan compuesto tantas canciones.
invencible. No solamente es incomparable, sino también es invencible. Nunca comandó un ejército, ni reclutó un soldado, ni disparó arma alguna. Sin embargo, ningún líder jamás contó con más voluntarios que bajo sus órdenes y sin armas han sometido a millones de rebeldes. Pocos lloraron su muerte, pero un negro crespón cegó el sol. Aunque los hombres no se conmovieron por sus propios pecados, los fundamentos de la tierra se estremecieron bajo el peso del pecado humano cargado en aquel hombre singular. Qué pensamiento bonito, ¿no? Los hombres no se conmovieron por sus propios pecados, pero la tierra, los fundamentos de la tierra se estremecieron. Hubo terremotos, temblaron, hubo un eclipse de sol, o sea, la naturaleza se estremeció, el sol, la luna, o sea, es decir, el efecto de su muerte sobre la naturaleza. Y miren, mientras que los hombres no se conmovieron por sus pecados, para que veamos la soberbia del ser humano. Toda la naturaleza lo veneró. Solamente los pecadores lo despreciaron. La pudrición no pudo hacer presa de su cuerpo, porque él resucitó. La tierra teñida con su sangre no pudo reclamar el polvo de sus huesos. No solamente incomparable e invencible, sino inolvidable. Partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Un día cada semana la industria y el comercio por todo el mundo hacen pausa, mientras multitudes acuden a sus centros de culto para rendirle homenaje y adoración. Los grandes hombres de la historia, soberbios estadistas, llegan, pasan y desaparecen. Científicos y filósofos pasan por el escenario de la vida y se van. Pero el nombre de este hombre crece e impera más y más. Han transcurrido casi 2000 años desde su muerte, pero vive aún. Ni los líderes religiosos, ni el poder del Imperio Romano pudieron destruirlo, ni la tumba pudo retenerlo. Él se sienta preeminente sobre el más alto pináculo de la historia terrenal y de la gloria celestial, exaltado por Dios, venerado por los ángeles, adorado por los santos, temido por los demonios, el Cristo viviente y personal, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre. ¿Fue simple sangre humana la que fue vertida en el monte Calvario para la redención de los pecadores? ¿Quién en su cabal juicio podría callar la exclamación de Tomás, mi Señor y mi Dios? La última parte, el autor de este ensayo invita a las personas a conocer a Jesús. Considere el lector algunas declaraciones de la Biblia con las que Dios ha bendecido a miles que reconocen lo incomparable, invencible, inolvidable y único que es Cristo, confesándose pecadores necesitados de su salvación. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor más grande! Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo: yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La satisfacción entera y eterna al que viene y cree. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 al 13. Todos estos versículos nos hacen pensar que Jesucristo es singular en la historia de la humanidad y que realmente todos los seres humanos deberíamos caer rendidos a sus pies. A continuación, quiero, si lo han impreso, tendrán la letra de la canción Jesucristo que tienes que ver conmigo. Esta es una canción que la cantábamos hace muchísimos años y que yo no la escribí, por si acaso, ¿eh? La escribió un hermano, se llama Pancho, van a haber conseguido el video original donde él mismo relata la canción y nosotros la cantábamos en los campamentos y esta canción hizo que muchísimos jóvenes llegaran a conocer a Cristo en forma personal. Esta canción tocó el corazón de muchísimos jóvenes durante nuestra época, los campamentos, nuestras reuniones. Esta canción, vamos a leerla primeramente y luego les pongo el video. ¿Ok? Primero la leemos y después ponemos el video. Yo sé que tú moriste, pero tanto hablan de ti que aún en las canciones siempre retornas a mí. Si estás en el pasado, vive tu generación y déjame tranquilo y a mi antojo, por favor. ¿Por qué todos los días oigo siempre por ahí palabras que dijiste cuando vivías aquí? Te ponen en guerrillas y te ponen en la paz. Las cosas que enseñaste se repiten más y más. Nosotros la cantábamos diciendo, las cosas que dijiste se repiten más y más. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Esta parte a mí me tocó mucho. Los Beatles pretendieron ser más célebres que tú. Esta es la verdad. Los Beatles dijeron una vez públicamente que ellos eran más famosos que Jesucristo. Y la canción dice, los Beatles pretendieron ser más famosos, célebres que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Todos los famosos que murieron como tú, murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú? ¿Por qué en los almanaques te recuerdan sin querer? Y el centro de la historia fue tu hora de nacer. Y para nosotros que vivimos en Europa, conociendo el genocidio que ocurrió en Alemania contra los judíos, la letra decía, la cámara de gases a nadie inmortalizó. ¿Por qué es famosa entonces esa cruz que te mató? Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. De todos los poetas y filósofos de hoy, ninguno dijo cosas como tú sobre el amor. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí?
¿Y qué pasa con la muerte que no pudo contra ti? Por todas estas cosas, o tú fuiste un impostor, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué si eres tan grande, te preocupas tú por mí? Mi vida está tan sucia que no te merece a ti. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Vamos a escuchar la canción. Por favor. ¿Qué le pareció la canción? Leyeron al Muy final, bueno. fue compuesta Primera vez que le escucho en de 1971 en el seminario de la Alianza Cristiana y Misionera en Argentina. Y, y nosotros, los que venimos de Lima, escuchamos esta canción por primera vez por el trío Mar de Plata. Si ustedes buscan en el internet, trío Mar de Plata, ellos cantan esa canción, pero la cantan muy lento. La cantan, es otra versión, ¿no es cierto? Nosotros en el campamento cantábamos esta canción, teníamos nuestra propia versión, la cantábamos un poquito diferente que el autor original, pero como les digo, es una canción que marcó el corazón de muchísimas personas, ¿no? La cámara de gases a nadie inmortalizó. ¿Y por qué es famosa entonces esa cruz que te mató? Todo lo que hemos visto hoy día es la, la, la singularidad de Jesús, el, el poder que Jesús tenía para tocar almas, pero no solamente eso, sino como personaje. Jesucristo es único. Y esto no es una cuestión que nosotros inventamos los creyentes o los cristianos. Jesucristo históricamente es único. Y alguna vez un escritor dijo lo siguiente: tengo que ser demasiado necio para no investigar la vida de Jesucristo cuando estoy buscando la verdad. Tendría que ser muy necio de no estudiar la vida de este personaje que impactó tanto en la historia de la humanidad. Todas las cosas que se han escrito, todos los libros, todas las canciones, el efecto de la enseñanza de Jesús. La Biblia ha sido perseguida, tratada, la han quemado, la han prohibido. La Biblia continúa siempre venciendo, decía Martín Lutero, la Biblia es un yunque contra el cual se han gastado muchos martillos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué hablamos de esto? Porque si vamos a estudiar la persona de Jesucristo, tenemos que entender que Él es el único que tiene esa capacidad de tocar el corazón humano. Ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Eh, Jesucristo no solamente dejó huella en la historia de la humanidad, sino en nuestras vidas. El día 31 teníamos con nosotros una visita que había venido desde Italia. Estaba con nosotros Fiore, la hija de Shari. Estaba con nosotros pasando Año Nuevo y estaba aquí en la casa. Y vino con su novio y él desde el día en que se sentó en la mesa compartió con nosotros
que él tenía muchas dudas, él se consideraba a sí mismo agnóstico, ¿no? En la mesa estaba mi hijo Mark y empezaron, pues, no sé, cuando nos pican la boca, ¡ay! Vamos a hablar. Entonces, y Mark agarró la batuta y entonces comenzó a conversar con él y presentar eh, los argumentos científicos que Mark tiene en su corazón, porque él es científico. Y entonces comenzaron a hablar, y, ¿no? Y él contestaba, y él escuchaba y contestaba, y etcétera, ¿no? Luego el día 31 estuvimos en la casa de mi hijo Hans y Julia también tuvieron la oportunidad y comenzaron a hablar con él, y pim, pum, plan, hablando con él, compartiendo la fe, etcétera, ¿no? Pero él se mantenía siempre un poquito eh, como intelectual, o sea, era una discusión intelectual, para él era una discusión intelectual. Pero poco antes de la medianoche, no, bastante, unas 2, 3 horas antes, nos sentamos en la sala a conversar. Y lo que yo hice con él fue contarle que yo era uno de los que creían como él. Yo era uno de los que tenía mis dudas porque para mí los sacerdotes me habían defraudado mucho, entonces yo tenía unas dudas, ¿no? Y lo que hice fue compartir con él mi experiencia, cómo Dios tocó mi corazón y cómo lo he visto a Dios obrando en mi vida en todos estos años y cómo lo he visto a Dios haciendo milagros, cómo Jesús tocó mi vida, cómo Jesús cambió mi vida. Y yo le dije en un momento que cuando yo oré para conocer al Señor, yo no hice una oración común. Yo hice la siguiente oración: Señor, si tú estás en algún lado, yo te voy a dar la oportunidad de tocar mi corazón. Entonces yo en este momento te entrego esa posibilidad. Luego no me vayas a reclamar si llegamos al cielo y después me reclamas, porque yo te voy a decir, yo te di la oportunidad, ¿eh? O sea, que no me digas nada, yo te di la oportunidad y tú no hiciste nada. Entonces yo le dije, yo te doy la oportunidad. Y entonces le entregué en ese momento la oportunidad de que Dios tocara mi corazón. Y entonces le dije, y han pasado más de 40 años desde aquel día. Y cuando yo le di a Dios la oportunidad, Dios tomó esa oportunidad y guió mi vida hasta el día de hoy. Y cuando terminé de decir eso, cuando terminé de contarle cómo Dios había tocado mi vida, él agarró y dijo, yo quiero darle también la misma oportunidad. Y ahí mismo nos arrodillamos y nos tomamos de la mano con Fiorella, con Rocco, y empezamos a orar. Y oramos por él. Y él orando en su corazón, diciendo que le entregaba a Dios la posibilidad de tocar su corazón. Ahora le toca a Dios, le toca al Espíritu Santo hacer su labor. Nosotros no tenemos más, pero esto es lo importante, que Jesucristo no es simplemente un personaje histórico, sino es un personaje que toca nuestras vidas, marca nuestras vidas. Y entonces, en Juan capítulo 9 hay una historia que a mí me encanta. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Para los que no llevaron los estudios de Juan, les recomiendo buscar en la página de nuestra iglesia y en mi página en el YouTube, para que en el estudio de Juan capítulo 9 explico por qué permite Dios las enfermedades, por qué permite Dios que este hombre haya nacido ciego. Entonces Jesús contesta la razón en el versículo 3. Jesús respondió, no es que pecó este, ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Para qué hizo Jesús todo esto? ¿Acaso no lo podía sanar simplemente y ya? ¿Cuál era el objetivo de este proceso de echar saliva, de hacer barro y de mandarlo a lavarse en el estanque de Siloé? La respuesta la encuentran en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Si quieren, pueden buscarlo en la página de la iglesia o en la página de nosotros. Ahí está todo el capítulo en video para que los que quieran escuchar. Versículo 8. Voy a pedir que del versículo 8 al versículo 16 lo lea mi esposa. Ya. Del 8 al Entonces, 16. sí. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. ¿Hasta ahí? Hasta el 16. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. El problema de los fariseos y de los sacerdotes no era que Jesús había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Es decir, un hombre que nunca en su vida había podido ver la luz, el color, el mundo a su alrededor. Este hombre había vivido toda su vida en una profunda oscuridad, pero eso a ellos no les importaba. Solamente les importaba que Jesús lo había sanado en día de reposo. O sea, su problema era que Jesús lo había sanado en un día donde se supone que nadie tiene que hacer trabajo. Entonces, es interesante porque ahí se muestra la superficialidad de la religión. A la religión no le importa a la gente. La religión vive y se come a la gente. A la religión no le interesa el corazón de los hombres, le interesa la religión. Y estos sacerdotes y fariseos eran así. La hipocresía que estos hombres vivían. Su preocupación no era que un hombre ciego de nacimiento había recuperado la vista. ¡Gloria a Dios! No. Su preocupación es, no, este no puede ser hombre de Dios porque sana en día de reposo, ¿no es cierto? Vamos a leer el versículo 17, entre del 17 al 24. Y voy a pedir que Shari lo lea, por favor. Del 17 al 24. Ok. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista.
hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Esta parte de la historia es tan bonita porque la segunda parte, cuando las personas niegan el poder de Dios, niegan los milagros de Dios, inmediatamente es poner en duda la realidad previa. ¿A qué me refiero? Si alguien dice, Dios me ha sanado, inmediatamente la gente incrédula te dice, de repente nunca estuviste enfermo, solamente tú creías que estabas enfermo y ahora te estás convenciendo a ti mismo de que estás enfermo, ¿no? Cuando vemos cómo Dios puede hacer un milagro de sanidad en la vida de una persona, alguien va a parar por ahí y decir, no, lo que pasa es que en realidad no estaba enfermo, ¿no? O se hizo el enfermo, o creí estar enfermo. Y en este caso hacen exactamente lo mismo. Los fariseos no creen que haya sido ciego y entonces llaman a los padres, ¿no? En el versículo 17, eh, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿quién dices tú que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, ¿no? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Así que llamaron a los padres y los interrogan a los padres. Este es tu hijo, el que era ciego, ¿no? Y los padres tenían miedo de los sacerdotes. Entonces, aquí se cumple de, es mi hijo, pero no lo conozco, ¿no? O sea, bueno, este sí se parece a mi hijo, no sé quién lo habrá sanado, pero en fin, yo no tengo la culpa, yo no sé nada, a mí no me voten del templo, yo no sé nada. Esa es la respuesta de los padres. En lugar de defender a su hijo y decir, sí, es mi hijo, y es mi hijo nació ciego y ahora está viendo, los padres tienen miedo. Entonces, no, la única respuesta es, bueno, pregúntenle a él, pues. En todo caso, pregúntenle a él. ¿Por qué nos preguntan a nosotros? Ahora, la respuesta del versículo 25 es para mí la clave, porque es la manera en que nosotros podemos evangelizar. La respuesta del versículo 25 dice, entonces él respondió, el ciego respondió ante la afirmación de los sacerdotes. En el versículo 24, los sacerdotes y los fariseos dicen, da gloria a Dios. Miren esa hipocresía. Le dicen al ciego, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Le están diciendo, le están pidiendo a un ciego que ha recuperado la vista, que dé gloria a Dios, porque los fariseos saben que aquel que le devolvió la vista es un pecador. Y la respuesta del ciego es magistral. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con personas que son intelectualmente más preparadas, que han leído más, que tienen una mentalidad más aguda para discutir con nosotros si Jesucristo verdaderamente es Jesucristo, si existió o no existió, si murió o resucitó, pero cómo resucitó y que no sabemos. Son gente intelectualmente mucho más preparada muchas veces y con los cuales quizás nos es difícil discutir porque no tenemos tantos argumentos para defendernos. Y el ciego nos da la mejor respuesta. Mira, yo no sé. Lo único que sé es que antes yo era ciego
y ahora veo. Antes me sentía solo y hoy siento que Él me acompaña. Antes me sentía culpable de mis pecados y ahora sé que camino hacia el cielo. Antes no sabía de dónde agarrarme, tenía miedo del futuro, tenía ataques de pánico. Ahora sé que mi vida está en sus manos. Entonces el ciego nos enseña una de las formas más preciosas de evangelizar. Mira, yo no sé si era pecador o no. Lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Versículo 26, le volvieron a decir, o sea, nuevamente los fariseos no tienen argumentos, entonces contestan, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. No habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya el cieguito ya se vuelve ya un poquito con sarcasmo, ¿no? Ya los está hincando. ¿Qué? ¿También ustedes quieren ser sus discípulos? Y le injuriaron, lo insultaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Tenían delante al Mesías, al cual esperaban, y no tenían capacidad de reconocerlo. Y entonces respondió el ciego y le dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y que a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea, los está clavando. El ciego los está clavando a los fariseos, ¿no? Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. En otras palabras, el ciego acaba de evangelizar de una manera espectacular a esos sacerdotes y fariseos que realmente estaban cegados en el alma. Entonces le dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Que estas dos frases nos hablan de Jesús tocando vidas. Y por eso es que a veces nosotros quisiéramos tener la capacidad de discutir intelectualmente con las personas, con aquellos que se autodenominan ateos o no creyentes. Quisiéramos hacer que creyeran, pero no. Lo que tenemos que hacer es mostrarles, contarles, decirles a las personas lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que antes, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y esto es lo que hace singular a Jesús. La próxima semana vamos a continuar este primer estudio y vamos a estudiar 4 cosas que hace Jesús en nuestro corazón. Déjenme, a ver, voy a ver si puedo mostrarles el próximo cuadro. Muy bien. Muy bien. La próxima semana vamos a estudiar esto. ¿Ya? Solo Jesús puede darte las 4 P's. Perdón, propósito, paz y poder. Y muchas veces esto nos va a servir para evangelizar a otras personas. Hay personas que necesitan saber
que Dios puede perdonarlos, que Dios puede sanar sus corazones. Cuando conversamos con alguien acerca de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que las personas tienen diferentes necesidades. Y algunos van a tener una necesidad de perdón. Y ahí tenemos que enfatizar y explicarles que Dios puede perdonarles. En otros, vamos a encontrar que están perdidos, sin rumbo, que no saben a dónde van. Y tenemos que explicarles que solo Jesús puede darles propósito, sentido a su vida, destino eterno. En otros, hay que explicarles que Dios puede darles paz, que lo que necesitan es paz, que la paz viene de Dios, que no se consigue con dinero, ni con posesiones, ni con matrimonios. La paz es algo que Dios trae. Y en algunos casos tenemos que explicarles que solo Jesús puede darles el poder para ser liberados de cadenas, de esclavitud, de vicios, ¿no es cierto? Todo esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Se dan cuenta en quién hemos creído? Amén. Jesucristo es lo máximo. Y bueno, que nuestro corazón lo entienda, que nuestro corazón lo aplique, para que podamos también compartirlo con otras personas. Muy bien. Si no hay pregunta, entonces, ¿Puedo compartir Queda- algo chiquito, rapidito, muy rápido, muy rápido? sí, Un milagro, Fiorella casualmente tuvo un cálculo del tamaño de un dado, 1.2 por 0.8. Y con ecografía, llevé la ecografía al médico porque empezó con otro cólico. Y ya, mi temor fue que le sucediera lo primero porque tú sabes que ese cólico es muy fuerte. Pero no sé por qué le dio otro cólico, porque fuimos, le hicieron la ecografía y yo veía que los médicos se agarraban la cabeza, a Fiorella la volteaban para acá, para abajo, la pusieran boca abajo, la volvían a mover. Y yo decía, ¿qué está pasando con mi hija? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué tanto esto? Y el médico, pues, como te digo, literal, se agarraba la cabeza, decía, no puede ser, y le llamaba la atención al muchacho de la pantalla, pues ¿no? El asistente, el auxiliar. Entonces, ya yo me asusté y le acerqué y le dije, doctor, ¿qué está pasando? Y me enseñó en la pantalla y me dice, señora, ¿ve usted esta mancha? Aquí está la cicatriz donde ha estado la piedra. Pero ¿qué pasa? Que no la encontramos y mi hija estaba en espera de que le hicieran la litrotricia porque esa piedra imposible que la elimine, tenían que disolverla, ¿no? Romperla. Entonces el médico me decía, es imposible que haya salido, le hubiera destrozado todo el conducto urinario y todo. Entonces yo me agarré y no tuve otra que matarme de risa. Comencé a reír y le di una palmadita al doctor. Le dije, doctor, eso que está viendo usted allí se llama milagro. Ha habido una cadena de oración por mi hija cuando entregamos esa piedra. Y eso es milagro. Y el doctor me dijo, bueno, no sé, sí, quizás. O sea, tartamudeaba y dijo, bueno, señora, solo eso, porque no entiendo, porque no está por ningún lado la piedra. qué Eso quería maravilla, contar. El qué Señor es bendición. ahora sí. Dios es bueno. Y Sí. cuando tuve 20 años, estuve muerto 7 minutos, acá estoy. Cuando llegué a Suiza, el primer año, me vino unos cólicos porque tenía una piedra del tamaño de una pepa de aceituna. Y estaba yo orando diciéndole, Señor, yo no puedo, en este momento no puedo dejar de trabajar, necesito trabajar para poder sostenernos. Y esa pepa de aceituna yo la sentí en la cintura, como a la 1 de la tarde. A la 1:20 sentía la pepa que se iba acercando hacia la mitad de la ingle. A las 2 de la tarde sentía la pepa en la parte de la parte de arriba, de abajo del El ombligo. ombligo. Entonces me dio ganas de orinar.
fui a orinar y no podía orinar porque estaba taponeado, hice el esfuerzo y salió la pepa. Salió la pepa y entonces cuando yo fui y le conté al médico, me dijo, eso es imposible, me dijo. Eso es imposible. Usted no puede, a ver, usted sabe lo que significa ese dolor de lo que usted debería haber sentido para que la pepa vaya por todo el conducto urinario y salga por el conducto urinario. O sea, ese dolor no lo soporta nadie, ¿no? Y yo le decía, bueno, acá está la pepa y la tengo en un marquito, la tengo porque es mi único hijo el cual puede parido. Entonces, el doctor se llevó la pepa, le hicieron la investigación y efectivamente era un cálculo a los riñones y el médico me dijo, es imposible, dice, no es posible que usted haya podido soportar ese dolor. Y bueno, aparte, ¿no es cierto? El- yo no sentí ningún tipo de dolor. Y eso fue la mano de Dios, Sí. la mano de Dios, ¿no es cierto? Y compartimos, yo contigo también comparto el haber estado muerta también, peritonitis también. También, Sí, sí, también. Fiorella nos contó, Fiorella nos Sí. estudio, contó de vamos a cambiar el lugar de doctrinas fundamentales, estudio de zombies. Bueno, pues, Ok. ¿hay algún comentario más o alguna pregunta más para orar? Bueno, oremos entonces. Señor, gracias por esta noche, por este estudio. Gracias porque eres una persona singular. Empezar este estudio de Cristología lo hacemos enfatizando que tú eres único y especial. Has marcado la historia, que sigues marcando la historia, que no se ha escrito tanto sobre ningún ser humano como se ha hecho contigo. Las canciones, oh Dios, es decir, por donde vemos, tú eres un personaje único y singular. Pero lo más importante es que no solamente eres historia, sino que realmente tocaste nuestras vidas, obraste en nuestras vidas, y por eso te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos acompañes hasta el próximo miércoles en el nombre de Jesús. Amén y amén.